Nos encontramos nuevamente en el programa, agradeciendo infinitamente a todas las personas que están colaborando directa e indirectamente, al canal de Paysandú, al grupo Samel Laxmi y a todas las personas que nos están ayudando para que esto se dé. Nosotros dijimos en el programa anterior que existían tres tipos de hombres: el hombre biológico, el hombre psicológico y el hombre espiritual. Vamos a entender esto, porque esos tres hombres están dentro de uno. No son tres hombres separados, no. Esos están dentro de uno. Entonces nosotros analizamos lo siguiente. Dentro de la salud gnóstica buscamos entender el equilibrio que debe de existir en un cuerpo. Ya hablamos varios aspectos de él, ya hicimos varios enfoques biológicos, también hicimos varios enfoques psicológicos y hoy vamos a hacer un enfoque fundamental que no puede quedar para atrás. Porque dentro de lo que es la cultura gnóstica, nosotros tenemos lo que se llama la ciencia del espíritu. Y la ciencia del espíritu, ella también es investigativa. Entonces nosotros tenemos también cómo investigar todos estos procesos que estamos hablando dentro de una cultura superior, lógico. No se va a investigar si no se tiene una cultura superior intelectual para esto. Hay que buscarlo, enriquecer, capacitarse y va a entender que sí existe. Nosotros decimos que el hombre biológico necesita de un alimento que ya todos nosotros conocemos. Nosotros ya venimos hablando de cuántas. Nutrición, como necesidades biológicas, nutrición, reproducción de la especie. Nosotros ya hablamos de la protección de la prole, o sea, de la familia en este caso, o del ser humano, y ya hablamos de la comunicación, corto, más hablamos sobre comunicación, la parte verbal, enfocándola dentro de la salud gnóstica. Entonces, dentro de estas cuatro necesidades biológicas, se tiene que hablar sobre lo que son esos tres tipos de hombres. Porque esos tres tipos de hombres están dentro del individuo. O sea que nosotros somos responsables para que esos tres tipos de expresiones estén en equilibrio. Somos nosotros los únicos responsables. Entonces nosotros somos responsables por la alimentación del hombre biológico. Mas el hombre biológico se va a alimentar con los alimentos ya que conocemos dentro de la pirámide alimentar de nutrición, que ya hablamos un poco sobre eso. Él se va a alimentar específicamente con el relacionamiento y la sabia comunicación. Él se va a alimentar con llevándole a la familia lo mejor, porque nadie le va a llevar a la familia lo peor. Lo mejor para la familia, porque lo mejor para la familia también es lo mejor para sí mismo. Entonces, si él quiere para sí mismo, va a querer bien para la familia. La reproducción es importantísima porque tiene que tener la creatividad de producir. Entonces, si no tenemos una buena nutrición biológica, no tenemos capacidad de reproducir especie. Entonces, nosotros tenemos que entender una cosa, que esa necesidad biológica de el ser humano la estamos abordando ya en varios de los temas del programa. Esa ya está bien definida. Se tiene que profundizar más, lógico. Más quiero que ustedes entiendan que el hombre biológico es necesario mantener un control, buen descanso. Él tiene que descansar. La persona no puede dormir a la 1, 2 de la mañana. Si el cuerpo biológico no fue preparado para eso, porque existe un biorritmo, él necesita de descanso. Hay enfermedades que se tratan con descanso, con reposo, una buena alimentación, un buen sistema terapéutico con los elementos de la naturaleza, con la tierra, con el agua, con buenas respiraciones. Eso se ayuda al hombre biológico. Entonces nosotros vamos encontrando que existen soluciones y la finalidad del programa es traer soluciones. Traemos información, mas también dejamos el poquito de información en solución.
Entonces ahí es donde nosotros vamos a nos dar cuenta que vamos comenzando a corregir y vamos organizando que el hombre biológico necesita tener ese tipo de enlace. Ahora existe el hombre psicológico. El hombre psicológico, porque nosotros decíamos en el tema pasado que el individuo anda por la calle conversando solo. O sea que él está conversando con quién. Él está conversando con alguien. Él no está simplemente conversando una cosa propia. Él está conversando específicamente algo que su mente le está colocando en una forma de tagalericia mental, o retórica mental, o canción psicológica. Entonces existe el hombre psicológico. Hoy este tema es el que hace confirmar lo que hablamos anteriormente en los dos programas anteriores. Porque el ser humano, ¿por qué él conversa de esa manera? Entonces, porque existe algo psicológico dentro de él. Él tiene que tener la mente, porque es necesaria. Es la secretaria fundamental para los procesos cognitivos, para las líneas de raciocinio, para los análisis. Eso es necesario. Entonces nosotros tenemos un hombre psicológico que tenemos que también darle un buen alimento. Un alimento para el hombre psicológico es necesario que la persona haga análisis de sí mismo. Es el primer alimento. Él tiene que se preguntar, ¿por qué yo estoy pensando de esta forma? Porque es el hombre psicológico que está preguntando. Porque él es el que piensa. Ya no es aquella biología que estamos acostumbrados a colocar. No, ya es un individuo que él está dentro de un escenario tridimensional en el cual se desarrolla dentro de un conjunto ¿de qué? De un conjunto de principios. Entonces él como psicológico, él necesita entender una cosa, que él necesita obligatoriamente buscar análisis, reflexiones. ¿Por qué yo pienso de esta forma? ¿O por qué de repente yo estoy sintiendo de tal manera? ¿Por qué yo siento esto por el vecino? ¿O por la vecina? ¿O por mi amigo? Y es mi amigo. No puede, porque si es amigo no puede sentir cosas negativas. Entonces, ese hombre psicológico tiene dentro de sí elementos inhumanos. Escuchen bien, elementos inhumanos. O sea, elementos adquiridos dentro de su formación humana, mas que no están catalogados como valores positivos, porque son inhumanos. En otras palabras, el individuo tiene comportamiento de una persona desalmada, violenta, agresiva, o sea, que no tiene alma, desalmada, que no tiene alma. Entonces él tiene elementos inhumanos y además de eso tiene valores que no son coincidentes con el alma. Entonces somos hombres psicológicos. Eso está dentro de nosotros mismos, porque es muy fácil ver el error del otro, mas ver el error que está dentro de sí mismo es muy difícil. Entonces la cultura gnóstica, dentro del programa, nosotros estamos dando las indicaciones, mas también convidamos que muy pronto vamos a tener un encuentro aquí en Paysandú. Estamos organizando un encuentro público para poder que podamos ir a ese lugar a escuchar la información ya presencial, cuerpo a cuerpo, que se entienda, que se vea y que haya participación. Entonces estamos organizando específicamente, probablemente sea o para diciembre o para el próximo año. Quiero dar este intervalito aquí para que ustedes vean que es una preocupación que nosotros estamos teniendo dentro del programa para poder informar correctamente y poder que las personas comprendan mejor. Perfecto. Entonces ese hombre psicológico que está dentro de nosotros mismos lo desconocemos. Y es un gran problema,
Porque si nosotros desconocemos el hombre psicológico, estamos nos colocando que estamos desconociéndonos a nosotros. Entonces, comportamientos y conductas de esa persona, de una forma inhumana o desalmada, sabemos que ya no es la persona que está actuando, que es un elemento inhumano que se está apoderando de la máquina o de las funciones biológicas. ¿Por qué? Porque no existe la base psicológica de la comprensión de ese individuo como hombre psicológico. Entonces, esto aquí está, lo estamos llevando para poder profundizar esto. Mas existe el hombre espiritual. Nosotros observamos que la persona físicamente va para su iglesia y va y participa de sus ceremonias, de sus cultos, de sus rituales, de todo aquello que concierne con la parte espiritual. Mas una de las cosas que no se consigue entender el hombre espiritual, porque el hombre perdió la capacidad de oración. Él no ora más. Se perdió la capacidad de orar. Mas una cosa es orar, repetir, y otra cosa es meditar. Entonces, cuando nosotros meditamos en la oración, nos estamos comunicando con el hombre espiritual. Cuando nosotros buscamos escuchar una música orquestral, clásica, nosotros estamos buscando nos comunicar con el hombre espiritual. Mas ¿cómo eso? Porque son ejecutadas en diferentes vibraciones. Ejecutadas en diferentes vibraciones. Entonces nosotros no vamos a decir que la música en otras vibraciones sea mala. No. Es simplemente entender dónde localizamos en este momento la música. Porque alguien se pregunta. El hombre espiritual, él se alimenta con el arte. Él se alimenta construyendo una filosofía propia de religiosidad. Él se alimenta construyendo dentro de sí los valores del alma para que le ayude a los otros, para ayudar a los otros. Y si le vamos a buscar, existen otras cosas que lo vamos a ir aprofundando. Entonces, estos tres tipos de hombre existen dentro de la persona. Porque el que niegue la existencia de Dios está negando el hombre espiritual. El que niegue en sí el trabajo de su psicología está negando al hombre psicológico. Y el que niegue a sí mismo, él dice, no existo. Se está negando en una forma que no tiene sentido. Entonces, para concluir, estos tres tipos de hombres, el hombre biológico, el hombre psicológico y el hombre espiritual, está integrado dentro de sí mismo. Y que necesitamos profundizar sobre esto. Entonces, en el programa que nos va a corresponder, para el próximo programa, nosotros vamos a hacer un estudio para dejar más elaborado la comprensión de esto. Y vamos a traer para ustedes lo que nosotros tenemos que hacer físicamente para que aquello que es psicológico y espiritual se concretice como un equilibrio en esos tres valores, en esos tres principios mágicos, porque son mágicos, de la naturaleza, tanto física como de la naturaleza divina. Entonces nosotros vamos a ir entendiendo mejor esos aspectos que estamos estudiando.
La salud gnóstica, como podemos observar, no es simplemente como lo estaban pensando, tomando esto, tomando aquello. No, es un conjunto de valores que los vamos a ir integrando. Vamos a tener las conferencias donde vamos a hablar de plantas medicinales, los valores que esas plantas tienen y cómo nosotros vamos a hacer uso de ellas como parte de este trabajo de equilibrio de los tres aspectos del hombre que hablamos en este momento. Entonces agradecemos a todos los que nos escuchan por estar conectados en el canal. Vamos a buscar la manera de inscribirnos, hacer las preguntas y bueno, estamos a disposición y Dios permita, para el próximo programa daremos continuidad. Agradecemos a todos, gracias, hasta el próximo programa.